Aproximadamente tenemos 30 iglesias en la ciudad. El Señor nos ha dado la posibilidad de abrir un anexo hace ya 2 años, allí en la zona costa de la ciudad. Justamente cuando llegué a la ciudad, aquellos primeros días que estábamos, el Señor puso un sentir en mi corazón, caminando por la ciudad, el Señor puso un sentir en mi corazón de la zona costa y una zona que se llama Barrio Libertad, donde hay una comunidad boliviana grande, una comunidad importante. Y ahí el Señor puso en mi corazón el deseo de sentir, de poder, a medida que el tiempo transcurrió, poder abrir una obra allí. Bueno, ya hemos completado uno de esas misiones. Hemos abierto un anexo que tiene casi 30 personas. Ya hemos bautizado gente allí en ese anexo. Hemos construido un salón para ese lugar, un salón relativamente pequeño, pero importantísimo para la zona. No hay iglesia en ese sector de la ciudad. Así que bueno, estamos trabajando lindo allí con construcciones en la iglesia. Hemos construido casas pastorales, hemos hecho algunos lugares donde van a funcionar las escuelas bíblicas, el PMS, el programa de supervisado y todo lo relacionado a la educación. Estamos ministrando un lindo grupo de personas, se está haciendo un trabajo muy importante en educación cristiana, educación teológica. Así que estamos contentos de todo lo que el Señor nos ha permitido ver y por su gracia hacer también ha sido. Así que bueno, doy gracias a Dios por ello. Siempre recuerdo para los hermanos que han viajado a aquel lugar, algunos de los que están aquí han viajado allí, para Ramón, ¿sí? Siempre se acuerdan de Ramón, ¿sí? de los hermanos que han viajado hacia aquel lugar. Desde aquí han tenido oportunidad como 3 o 4 veces de poder ir y ha sido una bendición de nuestros hermanos. Esperamos que próximamente también algunos más de ustedes puedan ir y acompañarnos allá, ¿sí? Amén. Bien, vamos a estar abriendo la palabra de Dios, hermanos, en Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo 22 al 24. El Señor nos ha permitido estos días estar junto a nuestros hermanos y compartir el comienzo del año junto a sus pastores, a Mario, a Cristina, junto al pastor Sergio Heindel. También es una bendición viajar hacia Puerto Madre y estar estos días. No siempre se puede hacer, esta vez el Señor lo ha permitido. Podemos estar compartiendo también la palabra allí junto a nuestros hermanos en Puerto Madre. Damos gracias a Dios por su cuidado. Génesis capítulo 49, versículo 22 al 24, si usted lo encontró, le dice amén. Es una oración que hace Jacob, dice así: rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Gloria a Dios, gracias a Dios por su palabra. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene significado. Amén. Y leyendo un poquito sobre estas frases, sí, encontré que es lo que, bueno, que es la explicación sobre esta oración que hace Jacob sobre José. Y todos somos conscientes que cada determinada cantidad de tiempo necesitamos hacer ciertas renovaciones en nuestra vida, ¿sí? Menos la esposa o el esposo, de ahí en más tenemos que hacer renovaciones en nuestra vida, ¿sí? Renovamos el carnet de conducir muchas veces, ¿sí? Hay cosas que tenemos que ir cambiando a medida que el tiempo va pasando. Los contratos de alquiler muchas veces también hay que se vencen y hay que renovarlos. Tenemos que hacer siempre algún tipo de cambios para mantenernos vigentes, ¿sí? Para poder mantenernos vigentes. Tenemos que, cuando salimos, tenemos que renovar el seguro del auto. Me contaba el pastor que tuvo que hacer unos trámites ahora en un viaje hacia Perú. Los seguros por ahí no cubren, no todos cubren el Mercosur, y hubo que hacer ahí trámites, hubo que cambiar el seguro, renovar, ¿sí? Renovar cuántas cosas, ¿no? Pasaporte cuando uno va a viajar. Así constantemente tenemos que ir renovando muchas cosas, ¿sí? Es una necesidad
renovarnos, podríamos decir. De la misma manera que necesitamos renovar muchas veces contratos, de la misma manera que necesitamos este tipo de renovaciones, también nosotros debemos renovarnos espiritualmente y permanentemente. Necesitamos tener una renovación espiritual permanentemente, ¿sí? Porque el mundo va cambiando, ¿sí? Necesitamos renovarnos buscando a Dios cada día en oración, buscando la llenura del Espíritu de Dios. Necesitamos renovar nuestro conocimiento de las cosas que cada día van apareciendo en este mundo, porque necesitamos estar vigentes como hijos de Dios, para, estando vigentes, poder ministrar la problemática que nos presenta el mundo de hoy, ¿sí? Muchas veces los siervos de Dios, los ministros, no se renuevan y pierden vigencia. Pierden vigencia y muchas veces, por esa falta de renovación, caen en un costumbrismo, en una tradición, siempre por ahí hablando de los mismos temas, ¿sí? Y muchas veces al no renovarse se quedan en el tiempo. Y la iglesia comienza a menguar y los hermanos es como que ya no les llena la palabra que reciben, ¿sí? No se sienten ministrados. Nos ha pasado a veces tener que ministrar a personas con problemáticas que en sus propias iglesias no podían ser ministrados simplemente porque sus líderes no se habían renovado en el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de los problemas que les presentaba la sociedad en su tiempo. Y entonces esta gente, por no poder encontrar el consejo, no poder sentirse ministrados por su necesidad, tuvieron que migrar en ese caso a nuestra congregación buscando poder recibir un consejo acorde a la necesidad que tenían. En aquel momento el pastor decía: oren, hermano. Y sabemos que orar es importante. Y claro que tenemos que orar, pero no le podemos decir a la gente solo: ore, hermano. Tenemos que transmitirle a través de la palabra de Dios, guiarlos para que sean ministrados por el Señor y así salir adelante. Necesitamos entonces permanentemente mantenernos vigentes, renovarnos para servir al Señor. En esto de mantenernos vigentes, la palabra dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que debemos ser fieles hasta el final. O sea, nuestra fidelidad, hace un momento alguien habló de la fidelidad, no recuerdo quién, creo que Carlos hablaba de la fidelidad. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que debemos ser fieles hasta la muerte. O sea, debemos ser fieles al Señor permanentemente. O sea, nuestra fidelidad debe estar siempre vigente al Señor, pase lo que pase en nuestras vidas. Suceda lo que suceda, si queremos alcanzar la salvación eterna de nuestra alma, debemos ser fieles, dice la palabra del Señor, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra entonces nos enseña que debemos ser fieles, que es necesario ser fiel, que debemos mantener nuestra fidelidad hasta la muerte. Nuestra fidelidad debe estar siempre vigente. Siempre nuestra fidelidad debe estar vigente. Estar vigente significa estar activo. Estar vigente significa estar actualizado. Estar vigente es sinónimo de estar vivos. Estar vigente también es sinónimo de ser fructíferos. Y por otra parte, la misma palabra nos enseña en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, que somos llamados precisamente para ser salvos y dar frutos permanentemente. O sea, como hijos de Dios debemos cuidar nuestra comunión con el Señor y estar siempre vigentes. Tenemos que ser conscientes, como la palabra del Señor nos enseña, que vivimos en un mundo, dice la palabra, más allá de que a veces algunos hacen desmedidamente énfasis, otros ya ni siquiera hablan de los problemas espirituales que existen en este mundo. Debemos ser conscientes de que hay una lucha espiritual en este mundo. Una lucha que todos los días se libra en nuestra vida. Como hijos de Dios, todo aquel que quiere vivir
en obediencia a la palabra de Dios, se encuentra diariamente con luchas, se encuentra diariamente con situaciones que justamente a uno lo desgastan, a uno lo debilitan, los problemas que nos presenta la sociedad. ¿Sí? En el mundo espiritual permanentemente hay una batalla y justamente surge de allí la necesidad de estar en plena comunión con el Señor, de estar vigentes en nuestra relación con Dios para justamente poder enfrentar esa lucha espiritual y poder mantenernos firmes en el camino del Señor para alcanzar, como dice la palabra allí, finalmente cuando llegue el momento de la salvación de nuestra alma. Tenemos que ser conscientes entonces de que hay una lucha espiritual que se libra todos los días, y esto no es para tenerle miedo. La Biblia dice que somos más que vencedores en el nombre del Señor. La Biblia dice que el Señor nos ha delegado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero somos de carne y hueso, somos personas, tenemos límites, somos limitados. Y muchas veces cuando aparecen los problemas, cuando aparecen esas luchas espirituales, a veces eso mina nuestra fortaleza espiritual, a veces descuidamos nuestra comunión con Dios, y ante las luchas y ante las pruebas nos vamos debilitando, y es precisamente lo que el diablo quiere hacer en la vida de cada uno de los hijos de Dios, hacer que pierdan su vigencia en su comunión con Dios, para que finalmente se aparten del camino del Señor y no alcancen los planes y los propósitos de Dios. Somos conscientes de esta realidad, tenemos que ser conscientes, dice la palabra, el diablo vino para robar, matar y destruir. Y eso sigue vigente, eso sigue siendo una realidad hoy. Lo digo que eso hace más de 2000 años y hoy sigue pasando exactamente lo mismo. El diablo sigue con sus planes y sus propósitos, quiere matar, robar, destruir. Y el blanco son los hijos de Dios. El mundo está bajo su bota, pero nosotros hemos sido libertados por Cristo, y es por eso que apuntan todos sus cañones a los hijos de Dios, a través de la tentación, ¿sí? Conociendo nuestras debilidades, apunta hacia las áreas débiles de nuestra vida, trata de alguna manera de influenciarnos para que dejemos de estar vigentes en nuestra comunión con Dios, para, como dije hace un momento, lograr su cometido de apartarnos del camino del Señor. Tenemos muchas virtudes, es cierto, pero también tenemos muchos defectos y debilidades que precisamente el diablo va a tratar de usar, va a tratar de utilizar en nuestra contra para desanimarnos, con el fin de que no cumplamos los planes que Dios tiene para con nosotros. Dios tenía planes, Dios tenía propósitos. Le pido disculpas, no me siento cómodo con Dios, y por ahí veo a alguno que hasta hace fuerza. Dios tenía planes, Dios tenía propósitos para con José, y vemos a través de la historia bíblica que finalmente los planes y los propósitos de Dios se cumplieron en la vida de José. Había sido profetizado. Allí Jacob está de alguna manera está profetizando sobre su hijo, y está diciendo, ¿sí?, lo que va a acontecer. Dice el versículo 22: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Entonces, estaba profetizando de lo que le iba a acontecer a José, lo que José iba a vivir en su vida. Le estaba diciendo, estaba hablando, le estaba de alguna manera decretando bendición y también decretando maldición allí Jacob, pero a José lo bendice de una manera notable. Lo describe allí, Jacob está hablando sobre sus hijos, lea luego todo el capítulo, pero a José, sobre José, decreta una bendición especial. Lo describe como una rama fructífera, ¿sí?
lo de que José dice será una rama fructífera. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyo vástago se extiende sobre el muro. José, aquellos que han leído la historia de José, y si no, le invito a que la lea, a aquellos hermanos que nos acompañan hoy, tal vez por primera, segunda, o hace algunos meses que están en el camino del Señor, lean la historia de José. Una situación, José vivió situaciones verdaderamente bien difíciles, pero sin embargo José nunca dejó de ser fiel a Dios. Se mantuvo vigente en su comunión con Dios, se mantuvo vigente en su fidelidad a Dios, a pesar de las situaciones que vivió. Un hombre que pasó realmente situaciones bien difíciles, tuvo problemas verdaderamente graves en su vida. Hubo situaciones que le causaron amargura, hubo situaciones que le causaron tristeza, pero él se mantuvo vigente en su comunión con Dios. Nunca se olvidó de Dios, a pesar de todo lo que él vivió. Su comunión con Dios se mantuvo vigente, y a donde José estaba, o lo que José por ahí le tocaba hacer, José era de bendición. Así que él era un hombre fructífero, un hombre de bendición. A pesar de vivir situaciones difíciles, en las situaciones de crisis, en las situaciones de soledad, en el dolor, en la tristeza, él jamás se olvidó de Dios. Y aquí yo sé que hay personas que han pasado momentos así, ¿sí? Yo puedo hablar quizás de hace algunos años atrás, de 7 años para atrás, y me acuerdo cuando nuestro hermano le tocó vivir con cuantas luchas con la familia, pérdida de seres queridos, situaciones bien difíciles, ¿no? Y varios hemos pasado, algunos de los que están aquí, momentos difíciles a lo largo de nuestra vida y de nuestra vida cristiana. Pero gloria a Dios, gracias a Dios por cada uno de los hermanos que han pasado luchas y pruebas, sí, que se han mantenido firmes y fieles y están todavía en el camino del Señor. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, sin duda. Solo, dice la Biblia, nada podemos hacer. Pero con el Señor todo nos es posible. El Señor nunca nos abandona. Solo lo que nosotros debemos hacer es mantenernos en comunión con Dios, porque no es Dios el que se aleja de nosotros, sino que somos nosotros los que no entendemos cuando vienen momentos de lucha, momentos de pruebas, momentos de necesidad. No entendemos nosotros que no es Dios el que está haciendo que eso malo ocurra. Muchas veces nos confundimos, y cuando llegan las pruebas, cuando llegan los momentos de crisis, nos enojamos con Dios y nos alejamos del camino del Señor, sin darnos cuenta de que no es Dios el que está causando esa situación adversa. Pero no es Dios el que está causando esa problemática que hay en tu vida. Muchas veces somos nosotros mismos, con las decisiones desacertadas, con las decisiones que no están dentro de la voluntad de Dios, las que nos causan precisamente crisis y momentos de dolor. Y por supuesto luego están también las cosas naturales de la vida. Por ejemplo, cuánta gente se enoja con Dios y deja de buscar a Dios y deja de asistir a la iglesia cuando un ser querido se muere. Miren, la muerte es parte de la existencia del ser humano. Y la muerte, entendemos nosotros que somos cristianos y conocemos la palabra de Dios, es una puerta que se abre y nos permite pasar a la eternidad, que al cristiano le permite pasar a la eternidad para gozar por siempre con el Señor en el reino de los cielos. Amén. La muerte es parte de la existencia del ser humano, nos guste o no nos guste. La Biblia dice que está establecido para los hombres que vivan, mueran un día, tengan que estar delante de Dios, no hay escapatoria. Nadie tiene autoridad, nadie tiene potestad para el día de la muerte. Llega y llega. Hay una fecha que nadie la sabe, y cuando llegue, llega. Va a llegar, y todos, si el Señor no viene antes a buscarnos, todos vamos a pasar por esa experiencia de morir físicamente. Y cuando muramos físicamente, si estamos siendo vigentes en nuestra comunión con Dios, si estamos siendo fieles a Dios, partiremos a disfrutar con el Señor por toda la eternidad. Por eso también, entre otras cosas, como no sabemos cuándo será el día de nuestra partida, es que debemos esforzarnos y mantener siempre nuestra comunión con Dios, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Amén. No, la Biblia dice claramente, dice que Dios
no nos va a permitir una carga más pesada que la que podamos llevar. Si estamos siendo fieles a Dios, si estamos viviendo en comunión con Dios, Dios no va a permitir una carga más pesada que la que puedas llevar. Eso significa que si estás pasando por una lucha, por una prueba, por un momento de necesidad, por una dificultad, ¿sí?, y estás siendo fiel a Dios, hermano, confía en Dios. Hermano, no baje la guardia, no se enoje con Dios, no se aleje del camino del Señor. Siga, porque Dios está con usted en medio del dolor, en medio de la situación de crisis. Si usted está siendo fiel a Dios, se cumple la palabra esa que dice que Dios no va a permitir una carga más pesada que la que usted pueda llevar. O sea que usted va a poder salir adelante. Y de hecho, ¿cuántos alguna vez pensaron, ya no hay más esperanza? ¿Cuántos alguna vez pensaron, ya mi vida ya no tiene solución? Y sin embargo aquí se dio cuenta, gracias a Dios y gracias a su misericordia. Gloria a Dios. Gracias a Dios por fortalecernos. Fíjese que, volviendo con la historia de José, de la cual su padre dice, será rama fructífera, de la cual su padre dice en el versículo 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. O sea, estaba hablando de las pruebas, de las luchas, de las situaciones difíciles que iba a vivir este hombre, José. A José lo odiaron, sus hermanos lo odiaban. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia de que sus hermanos, la gente de su propia carne, su propia sangre, lo tenga odio hacia usted. Yo, gracias a Dios, no lo viví, pero pienso, qué triste debe ser vivir en una familia donde tu propio hermano tal vez te odia, ¿sí?, donde no te dan amor, donde te hacen a un lado. A José lo odiaron. José pasó por esa situación. Él vivió cosas que ante los ojos de cualquier ser humano eran injustas, porque él era un hombre que amaba a Dios, y sin embargo le pasan ciertas circunstancias en su vida. Lean ustedes después la historia, que claro que admirando dice uno, pero qué injusta era la vida con José, ¿no? Las cosas que le estaban sucediendo. Ahora, Dios siempre se vale de todo, y al fin de cuentas, el nombre del Señor es glorificado, y al fin de cuentas, para aquel que ama a Dios, como dice la palabra, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Porque él, pasando todas esas situaciones, luego se lo ve a un hombre entregado, a un hombre siendo de tremenda bendición, no solo para con su propia familia, la cual lo había abandonado, sino también para con todo el mundo de aquella época. Entonces este hombre vivió situaciones realmente difíciles, lo odiaron, vivió injusticias, pero él continuó vigente en su relación con Dios, continuó vigente siendo fiel a Dios y siendo de bendición donde él estuvo. Vio que la Biblia dice que dentro de lo que Efesios menciona en el capítulo 6, habla de la armadura de Dios, de la armadura del cristiano, de la armadura espiritual. Hay un versículo que dice que debemos llevar puesto el apresto del Evangelio. ¿Sabe cuál es el apresto del Evangelio? Son las zapatillas, por así decir, las sandalias, dicen algunas versiones, los championes, decían los bien cordobeses, los championes, las hojotas. O sea, uno anda calzado, normalmente tiene algo en los pies, y va calzado, donde sea va calzado sus pies. Y ese versículo del capítulo 6 de Efesios dice que debemos tener calzado el apresto del Evangelio. Significa que nosotros debemos llevar el Evangelio, el cristianismo, a donde quiera que vayamos. Significa que debemos ser cristianos verdaderos donde quiera que estemos. Cuando estamos en Oliva, cuando estamos en Córdoba, capital que nadie nos conoce, cuando viajamos a algún otro lugar lejano. O sea, cristianos tenemos que ser donde quiera que estemos. Y cristianos tenemos que ser cuando estemos pasando la situación de lucha o de prueba que sea. Debemos ser cristianos siempre. El Evangelio, el cristianismo tiene que ser, así como el calzado que tenemos en nuestros pies. Donde vamos,
tenemos que llevar y vivir un cristianismo genuino. José pasó por situaciones bien difíciles, pero él siguió amando a Dios. Él siguió siendo fiel a Dios. Siguió, su comunión con Dios seguía vigente a pesar de las pruebas, a pesar de las injusticias. Seguramente se cansó. Seguramente se desanimó, porque no era un superhombre. Era un hombre que amaba a Dios, pero era un hombre de carne y hueso. Y seguramente lloró. Seguramente se habrá sentido por momentos muy solos. Seguramente la soledad llenó su corazón. Seguramente pasaron muchos pensamientos por su mente. Alguien dijo alguna vez aquella frase tan vieja y reconocida, que pensamientos, no hay manera de evitar pensamientos vienen a nuestra mente todo el tiempo. Los pensamientos son como los pájaros, dijo alguien. No podemos evitar. No podemos evitar que vuelen. Lo que sí podemos evitar es que se aniden en nuestra cabeza. Seguramente han venido pensamientos a la vida de este hombre. Seguramente con usted y a mí nos pasó. Pero ¿cómo si sirvo a Dios? Mirá lo que me pasa. Pero ¿cómo si a esta gente yo le brindé todo y mirá cómo me paga? ¿Sí? Pero ¿cómo? Pero si este hermano mira lo que me hace. Y cuántas injusticias que a veces se viven aún dentro de la obra del Señor. Porque entre otras cosas somos seres humanos imperfectos. Por eso, entre otras cosas, usted nunca ponga la mirada en el hombre. Haga como dice la Biblia, ponga su mirada en Jesús. Porque el único que no le falla es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguramente este hombre se sintió cansado. Seguramente este hombre se sintió desanimado. Seguramente este hombre se sintió solo. Seguramente este hombre se sintió incomprendido. Pero siguió siendo fiel a Dios. Siguió siendo fiel al Señor. Los que servimos al Señor, y aquí hay muchas personas que sirven a Dios, algunos que están comenzando con el ministerio, tienen que saber que en el ministerio va a haber momentos en que se van a sentir solos. En el ministerio hay momentos que se van a sentir incomprendidos. En el ministerio hay momentos que se van a sentir traicionados y realmente van a ser traicionados también. Todas esas cosas se viven muchas veces dentro de la obra del Señor. ¿Sí? Van a pasar momentos de lucha, momentos de pruebas. En el ministerio se viven estas cosas. Pero tienen que saber que el Señor nunca los va a abandonar. Y que si ustedes son fieles a Dios, finalmente, como dice la palabra, el nombre del Señor va a ser glorificado y usted va a ser bendecido y va a ser de bendición para ellos. Amén. Gloria a Dios. Podemos cansarnos en el ministerio. Podemos cansarnos, y a veces me ha tocado conversar con gente que está cansada del trabajo. No cansada del ministerio, sino cansada del trabajo que realizan dentro de la obra ministerial. Cansada del trabajo, cansados por el trajín ministerial, pero no del ministerio. Y entre otras cosas, usted tiene que saber, usted, mi hermano y mi hermana, que sus pastores y los líderes que ministran en este lugar son personas que son limitadas, son personas de carne y hueso, y que necesitan su oración, y que necesitan su respaldo, que lo necesitan a usted también, y que ellos también necesitan a Dios, como usted también necesita a Dios. Por eso no se olviden de orar, más allá de este viaje circunstancial que van a tener los pastores en esta oportunidad. No se olvide de orar por sus pastores, no se olvide de orar por Santiago, por su esposa, no se olvide de orar por los hermanos que están sirviendo al Señor en los diferentes ámbitos ministeriales, porque son personas que muchas veces se sienten solos, que muchas veces se sienten incomprendidos, que muchas veces sufren, ¿sí? Así que, vale de paso, quiero animarlos a que apoyen y a que oren, ¿sí? Por sus pastores y a cada uno de los líderes de la iglesia. José, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de estos momentos de crisis, se mantuvo fiel y lo profetizaba. Profetizaba a su padre precisamente esto. Él decía allí
mas su arco se mantuvo poderoso. ¿Sí? O sea, se mantuvo vigente, se mantuvo fiel a Dios. A pesar de todo, se mantuvo siendo un verdadero adorador de Dios. Se mantuvo siendo un verdadero hijo de Dios. Mantuvo su comunión con Dios en situaciones extremas. Y en un momento determinado hace una tremenda declaración cuando él se ve seguramente tentado, cuando él se ve invitado por una mujer a relacionarse sexualmente, esposa de su patrón, y él dice: no puedo hacerle esto yo, no puedo fallarle yo a Dios de esta manera, y no puedo tampoco fallarle a mi patrón, ¿sí? Acostándome con su mujer. Él podría haberse relacionado allí con esa mujer, y ciertamente capaz que nadie se iba a enterar, pero él era plenamente consciente que había uno que lo sabía todo. Él era plenamente consciente que Dios lo sabe todo. Permanentemente la Biblia, en muchos versículos de la Biblia, habla de la mirada de Dios, o habla de los ojos de Dios. De la mirada de Dios, de los ojos de Dios nadie se escapa. Dios lo sabe todo. Entre otras cosas, Dios es omnisciente, dice la palabra. Nada le podemos ocultar a Dios. Y este hombre, José, era consciente. Era totalmente consciente de quién era su Dios. Y se mantuvo fiel a Dios en medio de esas condiciones extremas. La Biblia cuenta que porque este hombre no se dejó llevar por la tentación, no se dio al pecado, fue culpado injustamente de un intento de violación y fue a parar preso. Fue a parar preso simplemente por ser un buen hombre. Fue a parar preso por ser un hombre que respetó a la mujer de su prójimo. Fue algo injusto lo que él estaba viviendo. Y en medio de esa injusticia, él podría haberse rebelado con Dios. Él podría haber abandonado a su Dios, pero sin embargo, en medio de esa injusticia, él volviera a Dios. Y usted se sigue leyendo la historia, va a ver entonces cómo este hombre termina siendo un tremendo canal de bendición. José fue un hombre sufrido, fue el más sufrido de los hijos que tuvo Jacob, pero también fue el más bendecido. El versículo 22 que hemos leído dice: rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. ¿Sabe quién es la fuente que hace o que hizo que José pudiera ser una rama fructífera? Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos que para nosotros, o a nosotros, se nos dice lo mismo. Se nos dice que nosotros hemos sido llamados por Dios, ¿sí?, para ser un canal de bendición. Se nos dice que nosotros somos llamados a llevar fruto. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Si usted me acompaña, lo leeremos rapidito. San Juan, capítulo 15. Lo leemos. Dice así la palabra del Señor. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ser fructíferos. Somos llamados a ser una rama fructífera. Tenemos que entender que Dios quiere que nosotros seamos personas que tengamos frutos que glorifiquen su nombre. Frutos que glorifiquen su nombre. Y el más importante de los frutos que Dios espera en la vida de los hijos de Dios son los frutos de vida. Frutos de vida. ¿Cuál es el fruto de vida? El testimonio.
que nosotros le damos a la gente allí afuera. No el que damos acá dentro de la iglesia, sino el que damos allí afuera, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, cuando estamos con los amigos, cuando andamos por cualquier parte de la ciudad o del país o del mundo. Así que tengamos un testimonio permanente de ser hijos de Dios. Frutos de vida. Dios espera en la vida de sus hijos frutos de vida, ¿sí? Vida que precisamente resplandezcan la presencia de Dios. No porque andan en una burbuja espiritual, sino porque son personas que viven correctamente en concordancia a lo que Dios dice en su palabra, que hablan verdad, que no mienten, que no defraudan, que no engañan, que son personas con una moral claramente cristiana, con una ética claramente cristiana. Dios espera primeramente en nuestra vida que seamos fructíferos de esa manera. Y por supuesto también Dios espera que seamos fructíferos siendo un canal de bendición a través de los dones, los ministerios y los talentos que Dios ha puesto en nosotros. Ahí entramos a hablar de los frutos de nuestras labores, ¿sí? Y a través de las labores ministeriales, a través de las labores que podemos hacer a través del ministerio, de los dones o los talentos que el Señor ha puesto. Somos llamados a ser personas fructíferas. No somos llamados solo a ser salvos. Somos llamados a ser salvos en primer medida, pero luego a ser personas fructíferas. Al igual que José, somos llamados a ser una rama fructífera. Y al igual que José, usted tiene que saber, y vuelvo a repetir, que tratando de ser un cristiano fructífero, tratando de ser un cristiano hecho y derecho, va a pasar por momentos de crisis. Va a pasar por momentos de luchas, porque como dijimos, la Biblia claramente dice, este mundo está bajo el maligno. Y todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios en algún momento determinado, le va a tocar pasar por momentos de crisis, por momentos de pruebas. Y vuelvo a repetir también, que si usted está pasando por un momento de crisis, un momento de prueba, y usted está siendo un cristiano verdadero, hermano, manténgase vigente. Renuévese en el Señor. Búsquenlo al Señor todos los días, dice la palabra, confíen en el Señor, porque los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas cada día. Dios va a renovar sus fuerzas cada día. Amén. Gloria a Dios. Acompáñenme a mirar algunos versículos más, a pensar un poquito más en lo que dice el Evangelio de San Juan. Así claramente dice, no podemos dar fruto, no podemos llevar frutos si no nos mantenemos en comunión con Dios. Es imposible llevar fruto si nos separamos de Dios. Es imposible ser de bendición y ser bendecidos si nos apartamos de Dios, si abandonamos el camino del Señor, si dejamos de estar en comunión con Dios. Es imposible. Por eso tenemos que tener bien presente que si queremos, primeramente y finalmente alcanzar la salvación de nuestra alma, debemos permanentemente estar en comunión con Dios, y que si queremos cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, debemos mantenernos vigentes en nuestra comunión con Dios, dando fruto de vida y fruto a través de nuestras acciones. Ezequiel capítulo 47, acompáñenme a leer así algunos versículos más. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Así habla de las aguas salutíferas. Versículo 12 dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Para mantenernos fructíferos, lo que tenemos que hacer es estar vigentes en nuestra comunión con Dios. Necesitamos estar vivos, necesitamos tener vida espiritual, debemos estar activos y estar plantados, como dice así, que había vida junto a las corrientes de las aguas, ¿sí?
Dice el versículo 12, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. O sea, sí o sí para dar fruto, sí o sí para mantenernos vigentes en nuestro testimonio de cristianos verdaderos, debemos estar plantados, ¿sí?, junto a las aguas, como dice el Salmo 1. Estar en comunión con Dios permanentemente. No hay manera que pueda haber fruto espiritual en nuestra vida, no hay manera que podamos tener una vida cristiana en concordancia con lo que dicen las Escrituras, si no cuidamos nuestra relación con Dios. Por supuesto, hay muchas personas que, y sobre todo en este tiempo, que han perdido su vigencia en cuanto a su comunión con Dios. Hoy vivimos en tiempos difíciles, en tiempos donde se predican muchas palabras sin vida, lamentablemente, y vivimos un evangelio muy light, sin compromiso, sin santidad, y como muchas veces lo menciono, se le da mucho lugar a cosas que son secundarias dentro de la obra del Señor y se hace poco énfasis en la palabra y en vivir efectivamente la palabra de Dios. Lamentablemente entonces hoy por hoy nos encontramos con mucha gente dentro de las iglesias, mucha gente que llena las iglesias, pero que lamentablemente fuera de las iglesias dan mal testimonio y lamentablemente se convierten en piedras de tropiezo para la obra de Dios. Dios nos guarde, nos libre de que esto no nos suceda. Para que esto no nos suceda, precisamente lo que tenemos que hacer es estar plenamente en comunión con Dios. Tenemos que estar vigentes en nuestra relación con el Señor. Amén. Y por otra parte también, al estar en comunión con Dios, no solamente vamos a poder vivir una vida cristiana acorde a lo que dicen las Escrituras, no solamente vamos a poder ser de bendición para otros, sino que también vamos a ser personas bendecidas. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de la prosperidad en este tiempo? Y la prosperidad es fruto de la fidelidad a Dios. La prosperidad es fruto de la fidelidad a la palabra de Dios. Cuando nos mantenemos en comunión con Dios, cuando mantenemos vigente en nuestra relación con Dios, cuando renovamos nuestra comunión con Dios cada día, la bendición de Dios no se tarda sobre aquellas personas que vivan el Evangelio de esta manera. La bendición de Dios no está sobre los infieles. La bendición de Dios está sobre aquellos que aman a Dios verdaderamente, sobre aquellos que se esfuerzan para estar en comunión con Dios. Quien está plantado junto a Cristo, en Cristo, dará siempre fruto en su tiempo, dará fruto y permanecerá siempre vigente, y por supuesto será una persona bendecida, será un canal de bendición. Salmo 1, versículos 2 y 3 nos habla acerca de esto. Hemos comenzado un año y nadie sabe lo que va a pasar en el resto de este año. Nadie tiene la vida comprada, no sabemos qué pasará mañana, no sabemos las situaciones que nos vamos a encontrar en este 2014. Cada vez que comienza un año se lo compara como un camino nuevo que uno va a caminar y que no sabe lo que va a encontrarse allí adelante. Y es cierto, no sabemos qué va a pasar en este 2014. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero sea lo que sea que tengamos que enfrentar, tenga siempre presente que si usted está siendo fiel a Dios, si usted se mantiene vigente en su comunión con Dios, usted nunca estará solo. Tenemos que ser conscientes que la vida cristiana no es un camino de color de rosa, como se dice. Que no es todo bendición y pura gloria a Dios, sino que hay luchas, hay pruebas y hay momentos de crisis. Pero tenemos que ser conscientes que el Señor nunca nos va a abandonar. Somos llamados a ser rama fructífera. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está siendo rama fructífera? En esto de ser vigente, ¿usted está permaneciendo, siendo vigente en su comunión con Dios? Es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Sí? Si queremos tener un 2014 bendecido y queremos ser un canal de bendición, queremos que el nombre del Señor sea glorificado a través de los frutos que podemos dar, evidentemente lo que tenemos que hacer es estar vigentes en nuestra comunión con Dios, cada día buscando al Señor, orando, leyendo la palabra
alimentándonos con la palabra del Señor, involucrándonos, sí, con la obra del Señor. Le pregunto nuevamente, ¿qué clase de rama está haciendo usted? ¿Usted está haciendo una rama fructífera? ¿Estamos dando fruto para la gloria de Dios? ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos demostrándole a la gente de allí afuera? ¿Cuál es el testimonio que tenemos como hijos de Dios? Estamos llevando el Evangelio, como dice la palabra, que lo debemos llevar como nuestros calzados. Usted que hace tiempo que está en el camino del Señor, se ha preocupado ya por descubrir y por conocer todo el potencial que Dios ha puesto en su vida. Se ha preocupado por descubrir los dones, el ministerio o los talentos que Dios le ha dado. Usted ha sido llamado a ser salvo, primeramente, pero ha sido llamado a ser fructífero, a ser una rama fructífera. ¿Sí? La salvación es lo más importante, pero es una honra poder servir a Dios, es una honra, es un honor poder servir a nuestro buen Dios. Por eso no se contente, no quiero que lo tome a mal, no se contente con ser salvo, es lo más importante. Pero Dios quiere darle la honra de que usted pueda ser un canal de bendición, de que usted pueda glorificar su nombre, el nombre del Señor, a través de su estilo de vida y a través de todo el potencial que Dios ha puesto en usted. Amén. Cierre sus ojos ahí donde usted piense por un momento, mi hermano. Siempre la palabra de Dios, siempre Dios nos habla a través de su palabra. Dios a través de su palabra nos enseña siempre. Dios a través de su palabra nos exhorta siempre. Dios a través de su palabra nos anima siempre. Su palabra es lumbrera para nuestro camino.